Imagina perderlo todo en un solo instante: tu libertad, tu reputación, la confianza de quienes amas. Andrés era un hombre común, con una vida tranquila, hasta que una noche su vida se convirtió en una pesadilla inimaginable. Un hombre llamado Andrés siempre había llevado una vida tranquila, sin grandes sobresaltos, hasta el día en que su mundo se desconocía. Atasao desmoronó por completo. Fue detenido en medio de la noche, acusado de un asesinato brutal que juraba no haber cometido. Las pruebas eran contundentes. Su ADN estaba en la escena del crimen. Testigos lo habían visto cerca del lugar y, lo más preocupante de todo, no tenía una coartada sólida para la noche en cuestión. Desde el principio, Andrés sostuvo su inocencia, pero la policía y la fiscalía parecían decididos a enterrarlo bajo el peso de las evidencias. Sin embargo, lo que nadie sabía era que, detrás de esta condena aparentemente justa, se escondía una red de mentiras y manipulaciones que desafiaría toda lógica. En la cárcel, Andrés luchaba contra la desesperación y la rabia que lo consumían cada día. No solo había perdido su libertad, sino también la confianza de sus amigos y familiares, que empezaban a dudar de su palabra. Pero había algo en toda esa situación que no cuadraba para él. Por más que revisaba mentalmente los hechos, no podía entender cómo había llegado a estar tan cerca del lugar del crimen sin recordarlo. En sus ratos de soledad, comenzó a analizar cada detalle, buscando alguna grieta en la narrativa construida en su contra. Y fue entonces cuando recordó algo que había pasado desapercibido durante el juicio. Una deuda que la supuesta víctima, un hombre llamado Ricardo, tenía con personas peligrosas, una deuda que había provocado amenazas y conflictos en los meses previos a su supuesto asesinato. Esta revelación encendió una chispa de esperanza en Andrés, quien decidió que debía investigar más a fondo, aunque desde la cárcel sus recursos eran limitados. Comenzó a contactar con antiguos conocidos, amigos y hasta con algunos reclusos que tenían conexiones en el exterior, buscando cualquier pista que pudiera corroborar sus sospechas. El rumor de que Ricardo debía una considerable suma de dinero a un grupo de apostadores comenzó a cobrar fuerza, y cuanto más indagaba Andrés, más empezaba a ver un patrón que sugería que todo había sido un montaje. Pero ¿cómo demostrarlo? ¿Y qué pasaría si lo lograba? Con el tiempo, Andrés consiguió acceso a un teléfono móvil clandestino dentro de la Bossy prisión, lo que le permitió comunicarse con su amigo de confianza, Javier, quien estaba dispuesto a ayudarle a investigar desde fuera. Javier comenzó a seguir las pistas que Andrés le daba, y lo que descubrió fue perturbador. Al parecer, Ricardo había fingido su propia muerte para escapar de la inmensa deuda que tenía con unos usureros despiadados. La idea era desaparecer del mapa y comenzar una nueva vida en otro país, lejos de sus problemas. Pero para que el plan funcionara, necesitaba a alguien a quien culpar. Y Andrés, un conocido con una ligera conexión a su círculo, era el candidato perfecto. Mientras Javier seguía desenterrando detalles, Andrés se daba cuenta de que su situación era más peligrosa de lo que había pensado. No solo estaba atrapado en la cárcel por un crimen que no cometió, sino que si la verdad salía a la luz, las mismas personas que ayudaron a Ricardo a fingir su muerte podrían venir tras él para silenciarlo. Sin embargo, la posibilidad de limpiar su nombre lo empujaba a seguir adelante, sin importar los riesgos. La situación se volvía más complicada a medida que Javier se acercaba a encontrar a Ricardo, quien, según rumores, había sido visto en una pequeña ciudad en la frontera, bajo una identidad falsa. Pero justo cuando creían estar a punto de encontrarlo, Javier desapareció sin dejar rastro, aumentando el temor de Andrés de que alguien más estuviera al tanto de sus movimientos y decidido a detener su búsqueda. La desaparición de Javier fue un golpe devastador para Andrés, quien sentía que su única conexión con el exterior se había cortado de manera abrupta. Los días en prisión se volvieron más oscuros y desesperanzadores, llenos de incertidumbre y miedo. Cada noche, Andrés se preguntaba qué le habría sucedido a su amigo y si él mismo estaría en peligro inminente. Sin embargo, su determinación de descubrir la verdad y limpiar su nombre no flaqueó. Sabía que no podía rendirse ahora, especialmente cuando estaba tan cerca de descubrir lo que realmente había sucedido con Ricardo.
Mientras Andrés trataba de encontrar una manera de reanudar la búsqueda, un inesperado aliado apareció dentro de la prisión. Un recluso llamado Diego, conocido por sus habilidades para obtener información dentro y fuera de las paredes de la cárcel. Diego había oído rumores sobre la situación de Andrés y por razones que no explicó del todo, decidió ofrecer su ayuda. Tal vez era por la conexión con Javier, a quien también conocía, o tal vez había algo en la historia de Andrés que le hacía recordar su propia lucha por sobrevivir en un sistema corrupto. De cualquier forma, Diego se convirtió en una pieza clave para Andrés, proporcionando detalles que ni siquiera Javier había podido conseguir. A través de Diego, Andrés se enteró de que Ricardo no estaba solo en su plan de fingir su muerte. Había toda una red de personas involucradas, desde los usureros que lo perseguían hasta oficiales corruptos que, a cambio de un generoso soborno, se aseguraron de que las pruebas incriminatorias apuntaran a Andrés. Esto explicaba cómo las evidencias en su contra habían sido tan concluyentes, cómo su ADN había aparecido en la escena del crimen sin que él lo supiera. Era un juego sucio y peligroso en el que había sido arrastrado sin siquiera darse cuenta. Pero saber esto no era suficiente. Necesitaba pruebas concretas, algo que pudiera presentar para reabrir su caso y exponer la verdad. Diego, con su red de contactos, logró obtener información crucial. Ricardo estaba viviendo bajo una identidad falsa en un pequeño pueblo costero, donde se no estaba. Hacía pasar por un comerciante local. La descripción física coincidía, y el estilo de vida que llevaba era modesto, probablemente para no atraer atención. Con esta información, Andrés enfrentó un dilema. Si decidía exponer a Ricardo, no solo pondría en peligro su propia vida, sino también la de aquellos que habían ayudado a descubrir la verdad, incluido Diego. Pero la alternativa era quedarse en prisión por un crimen que no cometió, condenado a una vida de injusticia y resentimiento. Con la información en mano, Andrés decidió actuar con cautela. A través de Diego, contactó a un abogado conocido por su disposición a tomar casos difíciles y que no temía enfrentarse al sistema. Este abogado, intrigado por la complejidad del caso y la posible conspiración detrás del mismo, aceptó ayudar a Andrés, comenzando por presentar una apelación basada en las nuevas pruebas que empezaban a emerger. Sin embargo, Andrés sabía que el tiempo era un lujo que no podía permitirse, y que necesitaban encontrar a Ricardo antes de que los usureros o las autoridades corruptas descubrieran sus planes. El abogado, junto con Diego, trazaron un plan para localizar y confrontar a Ricardo, con la esperanza de conseguir una confesión o alguna prueba física que demostrara que estaba vivo. Sabían que esto sería extremadamente peligroso, pero era su única oportunidad de liberar a Andrés. Mientras tanto, dentro de la prisión, Andrés tenía que mantenerse alerta, evitando levantar sospechas sobre sus actividades. Sabía que si alguno de los guardias corruptos se enteraba de lo que estaba planeando, podría no vivir para ver el juicio reabierto. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba, y Andrés se preparaba mentalmente para lo peor. Mientras el abogado y Diego avanzaban con su plan, Andrés comenzó a notar un cambio en la actitud de algunos guardias y reclusos dentro de la prisión. Las miradas furtivas y los murmullos a su alrededor lo hicieron sospechar que su investigación no había pasado desapercibida. Era evidente que alguien dentro del sistema estaba al tanto de sus intentos de reabrir el caso, y Andrés sabía que su situación podía volverse aún más peligrosa. Sin embargo, no tenía otra opción más que seguir adelante, confiando en que su abogado y Diego pudieran actuar antes de que fuera demasiado tarde. El abogado, con la ayuda de un detective privado, logró rastrear a Ricardo hasta el pequeño pueblo costero donde se escondía. Sabían que enfrentarlo directamente era arriesgado, por lo que optaron por una estrategia más sutil: vigilarlo durante varios días, documentar sus movimientos y, si era posible, obtener una grabación o fotografía que demostrara que estaba vivo. Mientras tanto, Diego trabajaba desde la cárcel, utilizando sus contactos para asegurarse de que la información que estaban recopilando llegara a las manos correctas, evitando que los oficiales corruptos la interceptaran. Conforme los días pasaban, el abogado comenzó a sentirse cada vez más cerca de su objetivo.
Había conseguido fotografías claras de Ricardo, viviendo su vida bajo una nueva identidad, y ahora necesitaba una confesión o alguna evidencia que pudiera ser utilizada en la corte. El detective privado sugirió un acercamiento más directo: contactar a Ricardo bajo el pretexto de ser un acreedor que lo había rastreado hasta su nuevo refugio. La idea era presionarlo, haciéndole creer que su vida estaba en peligro si no cooperaba, con la esperanza de que esto lo llevara a confesar su plan o a proporcionar pruebas incriminatorias. Mientras tanto, dentro de la prisión, Andrés se enfrentaba a nuevos desafíos. Uno de los guardias, claramente aliado con las fuerzas corruptas, comenzó a hacerle la vida imposible, asignándole tareas difíciles y manteniéndolo bajo una estricta vigilancia. Andrés sabía que estaba caminando en una cuerda floja y que cualquier paso en falso podría ser fatal. Sin embargo, su determinación de probar su inocencia lo mantenía enfocado, incluso cuando la presión psicológica y física amenazaba con quebrarlo. Finalmente, el abogado logró establecer contacto con Ricardo, bajo la identidad falsa de un acreedor. En un tenso encuentro en un bar local, Ricardo mostró signos de nerviosismo cuando el abogado, con un tono amenazante, insinuó que sabía la verdad sobre su falsa muerte. Alzonti. Conversación fue grabada en secreto, y aunque Ricardo no confesó directamente, sus respuestas evasivas y su comportamiento alterado indicaron que estaba escondiendo algo. Con esta grabación, el abogado tenía suficiente material para cuestionar la narrativa oficial del caso y pedir una revisión judicial. Sin embargo, el tiempo corría en contra de Andrés. Antes de que pudieran presentar formalmente las nuevas pruebas, ocurrió un incidente inesperado en la prisión. Durante una inspección sorpresa, encontraron el teléfono móvil que Andrés utilizaba para comunicarse con el exterior. Esto no solo empeoró su situación dentro de la cárcel, sino que también dio a los oficiales corruptos una excusa para aislarlo aún más. Andrés fue trasladado a una celda de confinamiento solitario, donde el riesgo de sufrir un accidente se incrementó considerablemente. En medio de esta creciente tensión, el abogado trabajaba frenéticamente para asegurar una audiencia ante un juez, utilizando la grabación y las pruebas fotográficas como base para su solicitud. Pero la resistencia del sistema era feroz. Los involucrados en el montaje del caso sabían que si la verdad salía a la luz, sus carreras y quizás sus vidas estarían en peligro. Mientras tanto, Diego, consciente de que Andrés estaba en una situación extremadamente vulnerable, intentaba desesperadamente encontrar una manera de protegerlo desde dentro de la prisión, pero sus recursos también eran limitados. A medida que los días pasaban y Andrés permanecía en confinamiento solitario, la situación se tornaba cada vez más desesperada. El aislamiento y la oscuridad que lo envolvían comenzaban a afectar su salud mental y física. Sabía que su única esperanza estaba en manos de su abogado y de Diego, quienes continuaban luchando contra el reloj y el sistema corrupto que los rodeaba. Pero cada día en la celda era un recordatorio cruel de que la justicia parecía estar fuera de su alcance. Mientras tanto, el abogado finalmente logró presentar una solicitud de revisión del caso ante un juez, argumentando que las nuevas pruebas ameritaban una reevaluación de la condena de Andrés. La grabación de Ricardo y las fotos de su vida bajo una identidad falsa eran la pieza central del caso, pero el abogado sabía que necesitaba algo más contundente para convencer al tribunal. Necesitaba que Ricardo confesara o que alguien dentro de la red que había montado el falso crimen hablara. Pero, en un giro inesperado, Ricardo, al sentirse acorralado por la presión, desapareció nuevamente, dejando al abogado y al detective privado con las manos vacías. Diego, por su parte, estaba luchando con sus propios problemas dentro de la prisión. Los guardias corruptos, al darse cuenta de que algo estaba sucediendo en las sombras, comenzaron a investigarlo a él también, sospechando de su cercanía con Andrés. Esto obligó a Diego a moverse con más cautela, utilizando su red de contactos de manera discreta para evitar levantar sospechas. Sin embargo, sabía que si la situación de Andrés empeoraba, él también estaría en peligro. Pero justo cuando parecía que todo estaba en un callejón sin salida, una inesperada aliada apareció en escena. Se trataba de Sofía, una periodista de investigación que había estado siguiendo el caso de Andrés desde el principio.
intrigada por las inconsistencias en las pruebas presentadas en su contra. Sofía había estado investigando en silencio, reuniendo información y contactando a personas que podrían ofrecerle nuevas perspectivas sobre el caso. Cuando se enteró de la solicitud de revisión, presentada por el abogado, decidió dar un paso al frente y ofrecer su ayuda. A través de sus fuentes, Sofía logró descubrir la verdadera identidad de los usureros a quienes Ricardo debía dinero, y que habían estado involucrados en la trama para incriminar a Andrés. Con esta nueva información, Sofía se acercó al abogado, quien, aunque reticente al principio, aceptó colaborar con ella al darse cuenta de que sus recursos estaban al límite. Con la ayuda de Sofía, el abogado y Diego trazaron un nuevo plan: usar la información sobre los usureros para presionarlos y conseguir una confesión o evidencia que pudiera demostrar el montaje. Sofía, con su experiencia en el manejo de situaciones peligrosas, se ofreció a contactar directamente a los usureros, haciéndoles creer que tenía pruebas suficientes para exponerlos públicamente si no cooperaban. Aunque la situación era extremadamente arriesgada, el abogado y Diego sabían que era su mejor oportunidad para salvar a Andrés. Mientras tanto, Andrés, cada vez más debilitado por el confinamiento y el estrés, comenzaba a perder la esperanza. Los días en soledad se mezclaban en una interminable secuencia de oscuridad y silencio, haciéndolo cuestionar si alguna vez saldría de esa situación con vida. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, recibió una noticia que lo sacudió. Sofía había logrado concertar una reunión con uno de los usureros, quien, bajo la amenaza de ser expuesto, había aceptado hablar. Esta información reavivó en Andrés una chispa de esperanza, recordándole que aún había personas luchando por él en el exterior. El encuentro entre Sofía y el usurero se llevó a cabo en un lugar apartado, lejos de miradas indiscretas. La tensión en el aire era palpable, ya que ambos sabían que cualquier paso en falso podría tener consecuencias graves. Sofía, con su temple de acero, abordó al usurero con la evidencia que había recopilado y dejó claro que no tenía miedo de usarla para desenmascarar toda la operación. El usurero, un hombre curtido por años de manejar negocios sucios, comprendió que estaba en una encrucijada. Si cooperaba, tal vez podría evitar que toda la red criminal cayera con él. Si no lo hacía, se arriesgaba a enfrentar una exposición pública y posiblemente la venganza de aquellos a quienes había servido. Bajo la presión de Sofía, el usurero finalmente reveló una verdad que hasta entonces había permanecido oculta. Ricardo había fingido su muerte con la ayuda de estos prestamistas para evitar el pago de una deuda descomunal. Todo había sido orquestado meticulosamente, desde la creación de pruebas falsas hasta la manipulación de la escena del crimen para incriminar a Andrés. El usurero proporcionó detalles específicos sobre cómo se llevó a cabo el montaje, incluyendo nombres de los involucrados y las transacciones que se realizaron para hacer que todo pareciera real. Esta confesión, aunque no grabada, fue suficiente para que Sofía y el abogado pudieran armar un caso más sólido. Con esta nueva información, el abogado presentó una moción de emergencia para revisar el caso de Andrés, argumentando que las pruebas ahora demostraban una conspiración en su contra. El juez, ante la creciente presión mediática y la solidez de las nuevas evidencias, accedió a reabrir el caso y ordenó que Andrés fuera trasladado de regreso a la población general de la prisión mientras se preparaba el nuevo juicio. Aunque aún estaba lejos de ser liberado, esta pequeña victoria le dio a Andrés un respiro necesario y una renovada esperanza de que la verdad finalmente saldría a la luz. Diego, desde dentro de la prisión, continuó apoyando a Andrés, asegurándose de que estuviera protegido mientras el caso avanzaba. La situación seguía siendo peligrosa, ya que los implicados en el montaje podrían intentar silenciarlo antes de que pudiera testificar. Sin embargo, con la ayuda de Sofía y el abogado, Andrés comenzó a sentir que el muro de mentiras que lo había mantenido cautivo empezaba a desmoronarse. La presión sobre los oficiales corruptos también aumentaba, ya que cada vez más pruebas apuntaban a su complicidad en la creación de la falsa narrativa. A medida que se acercaba la fecha del nuevo juicio,
la atención mediática sobre el caso de Andrés creció, atrayendo la atención de periodistas y activistas por los derechos humanos. La historia de un hombre inocente atrapado en una red de corrupción resonaba con muchos, y el público exigía justicia. Mientras tanto, Sofía continuaba investigando, desenterrando cada vez más detalles sobre la red de corrupción que había facilitado la caída de Andrés. Lo que descubrió fue aún más alarmante. No solo se trataba de un caso aislado, sino que había otros inocentes que también habían sido condenados, injustamente bajo circunstancias similares. Esto reveló un patrón sistemático de manipulación dentro del sistema judicial, lo que llevó a Sofía a ampliar su investigación. En los días previos al juicio, el abogado de Andrés, junto con Sofía y Diego, continuaron trabajando incansablemente para reunir todas las piezas del rompecabezas. Sabían que no solo se trataba de salvar a Andrés, sino de exponer una red de corrupción que había operado en las sombras durante demasiado tiempo. Con el caso llegando a su clímax, Andrés se preparaba mentalmente para enfrentar el tribunal nuevamente, esta vez armado con la verdad y con la esperanza de que finalmente podría recuperar su libertad. Con la fecha del nuevo juicio, acercándose rápidamente, Andrés se encontró en una mezcla de nerviosismo y esperanza. Sabía que las cartas estaban sobre la mesa y que esta era su oportunidad de limpiar su nombre. Sin embargo, también era consciente de que la gente poderosa que había orquestado su caída no se quedaría de brazos cruzados. En la cárcel, se mantenía alerta a cualquier movimiento sospechoso, pero con Diego de su lado, tenía cierta tranquilidad. Mientras tanto, su abogado trabajaba en afinar la estrategia legal, consciente de que la credibilidad de los testigos y las pruebas que presentaría serían cruciales para convencer al juez y al jurado. Sofía, por su parte, continuaba investigando incansablemente. Sus descubrimientos sobre otros casos similares de condenas injustas comenzaron a salir a la luz en los medios de comunicación, generando un escándalo que solo añadía presión al caso de Andrés. Las revelaciones sacudieron al sistema judicial y figuras influyentes comenzaron a mostrar preocupación por el alcance de la corrupción que se estaba desenmascarando. A medida que el interés público crecía, también aumentaban las amenazas y el peligro para todos los involucrados en el esfuerzo por liberar a Andrés. Pero Sofía, tenaz y valiente, seguía adelante, decidida a destapar toda la verdad, sin importar las consecuencias. El día del juicio finalmente llegó, y el tribunal estaba repleto de periodistas, activistas y curiosos, todos ansiosos por presenciar, lo que prometía ser un evento cargado de tensión. El abogado de Andrés presentó el caso con firmeza, detallando la conspiración que había llevado a su cliente a ser condenado injustamente. La grabación de Ricardo, las fotos de su vida bajo una identidad falsa y la confesión del usurero fueron presentadas como evidencia de la trama cuidadosamente elaborada para incriminar a Andrés. El juez escuchó con atención, consciente de la magnitud de las acusaciones que se estaban haciendo. En un giro inesperado, durante el juicio, uno de los oficiales corruptos que había sido clave en el montaje del caso decidió testificar en favor de Andrés. Bajo la presión de las investigaciones y con el miedo de ser implicado de manera aún más grave, confesó su participación en la manipulación de pruebas y detalló cómo se había llevado a cabo todo el proceso para asegurarse de que Andrés fuera condenado. Esta confesión fue un golpe devastador para la fiscalía, que se vio obligada a reconsiderar su posición. Mientras tanto, Ricardo, que seguía huyendo, fue rastreado por el detective privado a una pequeña ciudad en un país vecino. Sofía, con su determinación inquebrantable, viajó al lugar junto con el detective, con la esperanza de confrontarlo y obtener una confesión directa. Después de días de seguimiento, finalmente lograron acercarse a él. En una confrontación tensa y llena de emociones, Ricardo, acorralado y sin opciones, admitió que había fingido su muerte y había incriminado a Andrés para escapar de sus deudas. La confesión fue grabada, y con ella en mano, Sofía y el detective regresaron para presentar la prueba en el tribunal. Con la nueva evidencia, el juez no tuvo más remedio que reconocer la inocencia de Andrés y ordenó su liberación inmediata. El veredicto fue recibido con aplausos y lágrimas de alivio por parte de aquellos que habían apoyado a Andrés durante todo su calvario.
Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Andrés, aunque libre, ahora se enfrentaba a la tarea de reconstruir su vida después de años de sufrimiento injusto. Además, la red de corrupción dentro del sistema judicial estaba siendo desmantelada, pero aún quedaban muchos cabos sueltos y personas poderosas que querían evitar que la verdad completa saliera a la luz. A medida que Andrés intentaba adaptarse a su nueva vida en libertad, las secuelas emocionales y psicológicas de su experiencia comenzaron a aflorar. Aunque había sido exonerado, el trauma de la prisión y la traición de personas en las que había confiado lo perseguían constantemente. Sofía, quien se había convertido en una aliada cercana durante todo el proceso, permaneció a su lado, ayudándolo a encontrar un nuevo propósito y sentido de dirección. Juntos, empezaron a trabajar en un proyecto para ayudar a otros que, como él, habían sido víctimas de un sistema corrupto y que necesitaban una voz para luchar por su libertad y justicia. La liberación de Andrés fue solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno que estaría marcado por la lucha por la justicia y la verdad. Aunque había recuperado su libertad, la experiencia lo había transformado profundamente, dejándolo con cicatrices invisibles que tardarían en sanar. El proyecto que emprendió junto a Sofía no solo era una forma de devolverle a la sociedad lo que había perdido, sino también una manera de encontrar un propósito en medio del caos que había marcado su vida en los últimos años. El proyecto comenzó como una pequeña organización dedicada a investigar y defender a personas que, como Andrés, habían sido injustamente condenadas. Sofía, con su talento para el periodismo de investigación, lideraba el esfuerzo por exponer casos similares de corrupción judicial. Su trabajo, impulsado por la pasión y la experiencia personal, comenzó a atraer la atención de otros periodistas, abogados y activistas que se unieron a la causa. Poco a poco, la organización dedicaba a ayudar a los afectados a enfrentar el trauma de haber sido encarcelados injustamente. Utilizaba su propia experiencia como una herramienta para conectar con ellos, ofreciéndoles apoyo emocional y ayudándoles a reconstruir sus vidas. Sin embargo, no todo fue fácil. Andrés tuvo que lidiar con sus propios demonios, ya que la paranoia y el miedo a ser nuevamente perseguido o incriminado lo acompañaban constantemente. Sofía, siempre a su lado, lo ayudó a navegar por estos sentimientos, recordándole que su lucha tenía un propósito mayor. La organización comenzó a destapar más casos de injusticia, y con cada victoria en los tribunales, la red de corrupción que los había atrapado se desmoronaba un poco más. Andrés y Sofía se convirtieron en figuras prominentes en la lucha por la reforma judicial, lo que trajo consigo tanto aliados como enemigos. Aquellos que se beneficiaban del sistema corrupto veían en ellos una amenaza, y las amenazas y los intentos de intimidación no tardaron en llegar. Sin embargo, Andrés, con una determinación renovada, no se dejó intimidar. Sabía que estaba en el camino correcto, y nada lo desviaría de su objetivo. La red de apoyo que construyeron no solo incluía a aquellos que habían sido liberados, sino también a familiares de personas que aún estaban injustamente encarceladas. Juntos, formaron una comunidad unida por el deseo de ver cambios reales en el sistema. Sofía continuaba exponiendo historias que sacudían la conciencia pública, y Andrés se convirtió en un portavoz carismático, utilizando su historia personal para inspirar a otros a no rendirse. A medida que la organización ganaba notoriedad, comenzaron a recibir atención internacional. Otros países, enfrentando problemas similares, buscaron colaborar con ellos para exponer la corrupción y luchar contra las injusticias en sus propios sistemas judiciales. Andrés y Sofía se encontraron viajando a conferencias, hablando en foros internacionales y colaborando con otras organizaciones de derechos humanos. Este reconocimiento no solo validaba su trabajo, sino que también les daba más herramientas y recursos para continuar su misión. Sin embargo, el camino estaba lejos de ser sencillo. Con cada caso ganado, las fuerzas opuestas se volvían más astutas, buscando nuevas maneras de silenciarlos. Hubo momentos en los que Andrés y Sofía se sintieron agotados, abrumados por la magnitud de la lucha que habían emprendido, pero siempre encontraron la manera de seguir adelante, motivados por las vidas que estaban ayudando a cambiar.
La historia de Andrés se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos, demostrando que, incluso en las situaciones más oscuras, la verdad y la justicia podían prevalecer. Con cada victoria que Andrés y Sofía lograban en su lucha por la justicia, se hacía evidente que su causa había resonado, más allá de lo que alguna vez imaginaron. La comunidad de personas que se unían a ellos crecía día a día, y con ello, las historias de aquellos que habían sido oprimidos por un sistema corrupto salían a la luz. Cada testimonio era un recordatorio del largo camino que aún tenían por delante, pero también les daba fuerzas para continuar. A pesar de los desafíos y las amenazas, Andrés se sentía más comprometido que nunca con su misión. Su propia experiencia lo había convertido en un hombre diferente, alguien que entendía la fragilidad de la libertad y el valor de la verdad. Sin embargo, la creciente influencia de la organización no pasó desapercibida para aquellos que habían construido sus carreras y fortunas sobre la corrupción y la injusticia. Los ataques se intensificaron, y el riesgo de que algo sucediera aumentaba con cada día. Andrés y Sofía tuvieron que tomar precauciones adicionales, siendo más cuidadosos en sus movimientos y en cómo manejaban la información que exponían. A pesar de todo, el miedo no los detuvo. Sabían que el cambio verdadero nunca sería fácil y que las fuerzas opuestas harían todo lo posible para mantener el status quo. Durante una de las conferencias internacionales en las que Andrés fue invitado a hablar, compartió su historia con una audiencia global. Su relato no solo conmovió a los presentes, sino que también inspiró a otros a tomar acción en sus propios países. La historia de Andrés se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio del poder de la perseverancia y la búsqueda incansable de la justicia. Pero a medida que su influencia crecía, también lo hacía la atención no deseada de aquellos que querían verlo fracasar. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando uno de los antiguos aliados de los corruptos se acercó a Andrés en secreto. Este hombre, arrepentido de su participación en la red de mentiras que había incriminado a tantos inocentes, ofreció información vital que podría desmantelar por completo el sistema corrupto desde adentro. Andrés, consciente del riesgo, decidió aceptar la información, sabiendo que esto podría cambiar el curso de su lucha. Con esta nueva pieza del PICI, rompecabezas, la organización de Andrés y Sofía se preparó para el que sería el enfrentamiento más grande hasta el momento. La información proporcionada por este informante les permitió descubrir documentos y pruebas que ligaban a altos funcionarios del gobierno con las operaciones corruptas que habían estado combatiendo. Era un golpe devastador para el sistema, y Andrés y Sofía sabían que con esta evidencia podrían exponer a todos los involucrados. Sin embargo, también eran conscientes de que hacer público todo esto podría poner en peligro sus vidas y las de aquellos que los rodeaban. La decisión de seguir adelante no fue fácil, pero la determinación de hacer justicia prevaleció. Finalmente, la organización publicó las pruebas, causando un terremoto mediático y judicial. Las reacciones fueron inmediatas y polarizadas. Mientras algunos celebraban la valentía de Andrés y Sofía, otros intentaban desacreditarlos y silenciarlos. Los juicios contra los funcionarios corruptos comenzaron, y aunque las amenazas contra Andrés aumentaron, la red de apoyo a su alrededor publicó las pruebas, causando un terremoto mediático y judicial. Las reacciones fueron inmediatas y polarizadas. Mientras algunos celebraban la valentía de Andrés y Sofía, otros intentaban desacreditarlos y silenciarlos. Los juicios contra los funcionarios corruptos comenzaron, y aunque las amenazas contra Andrés aumentaron, la red de apoyo a su alrededor se fortaleció. Se convirtió en una figura pública, no solo en su país sino a nivel internacional, representando la lucha contra la corrupción y la injusticia. En medio de todo este caos, Andrés y Sofía se encontraron reflexionando sobre lo lejos que habían llegado desde aquel día en que Andrés fue arrestado injustamente. El camino había sido arduo y doloroso, lleno de momentos en los que se sintieron al borde del abismo, pero también había estado lleno de victorias que les recordaban que estaban en el camino correcto. Andrés había pasado de ser una víctima del sistema a ser un héroe para muchos, y aunque nunca había buscado esa posición,
La aceptaba con la humildad de quien entiende que la lucha aún no ha terminado. Con el tiempo, la organización de Andrés y Sofía se consolidó como una de las más importantes en la lucha por los derechos humanos y la justicia. Juntos, continuaron destapando casos, ayudando a los inocentes y abogando por reformas en los sistemas judiciales de todo el mundo. Aunque las cicatrices de su experiencia nunca desaparecerían por completo, Andrés encontró en su lucha una nueva forma de vida, una que le daba sentido y propósito. Sofía, quien había sido su compañera inquebrantable durante todo el proceso, se convirtió en algo más que una aliada. Su relación, forjada en el fuego de la adversidad, se transformó en una amistad profunda y sincera, que eventualmente se desarrolló en algo más. Juntos, no solo compartían una causa, sino también una conexión que había surgido de las cenizas de la injusticia. En su lucha por la justicia, Andrés y Sofía habían logrado cambiar no solo su propio destino, sino el de muchas personas que alguna vez habían perdido toda esperanza. Y aunque sabían que siempre habría desafíos por delante, estaban preparados para enfrentarlos, sabiendo que la verdad y la justicia estaban de su lado. Con el sistema corrupto tambaleándose bajo el peso de las verdades expuestas, Andrés y Sofía se prepararon para la siguiente fase de su misión: transformar las instituciones desde adentro, asegurando que lo que les había sucedido a ellos nunca volviera a repetirse. Sabían que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero también sabían que la semilla del cambio ya había sido plantada. A medida que Andrés y Sofía continuaban su lucha, se dieron cuenta de que su misión se había convertido en algo más grande que ellos mismos. Lo que comenzó como un esfuerzo desesperado por limpiar el nombre de Andrés se transformó en una batalla por la justicia para todos aquellos atrapados en las garras de un sistema corrupto. Con cada caso ganado, con cada verdad expuesta, se sentían más motivados a seguir adelante, conscientes de que estaban marcando la diferencia en las vidas de muchos. El impacto de sus acciones resonó a nivel internacional, y pronto comenzaron a recibir solicitudes de colaboración de otros países que enfrentaban problemas similares. Andrés y Sofía se encontraron viajando por el mundo, compartiendo sus conocimientos y estrategias con otros activistas y organizaciones. Su red creció, y con ella, la esperanza de que un cambio real y duradero era posible. A pesar de las amenazas constantes y de los peligros que enfrentaban, no se detuvieron. Sabían que lo que estaba en juego era demasiado importante. La presión sobre los sistemas judiciales corruptos aumentó y muchas figuras poderosas comenzaron a caer. Las reformas que Andrés y Sofía habían soñado finalmente comenzaron a materializarse, aunque sabían que el camino por recorrer aún era largo. La lucha por la Synaptompathy. Justicia no tenía fin, pero cada pequeña victoria era un paso hacia un mundo mejor. Andrés, ahora reconocido como un defensor incansable de los derechos humanos, continuó utilizando su experiencia personal como un faro de esperanza para los demás. Sin embargo, a medida que su influencia crecía, también lo hacía la carga emocional de lo que habían vivido. Andrés y Sofía se dieron cuenta de que necesitaban encontrar un equilibrio entre su misión y su bienestar personal. Aunque la lucha era importante, también entendieron que debían cuidarse a sí mismos para poder seguir adelante. Juntos, comenzaron a buscar momentos de paz en medio del caos, fortaleciendo su relación y encontrando en el amor que compartían una fuente constante de apoyo y consuelo. Finalmente, con el paso de los años, la organización que habían fundado se consolidó como una fuerza imparable en la lucha contra la injusticia. Andrés y Sofía continuaron liderando el esfuerzo, pero también comenzaron a entrenar a una nueva generación de defensores de los derechos humanos, asegurándose de que la lucha continuara incluso después de ellos. Sabían que el cambio que habían iniciado debía ser sostenido, y estaban decididos a dejar un legado duradero. En su camino, encontraron no solo la justicia que buscaban, sino también un propósito que daba sentido a sus vidas. Aunque las cicatrices de su pasado nunca desaparecerían, Andrés y Sofía aprendieron a verlas como recordatorios de lo lejos que habían llegado y de la importancia de seguir luchando. Juntos, enfrentaron los desafíos que la vida les presentó, sabiendo que, mientras permanecieran unidos, podrían superar cualquier obstáculo. La historia de Andrés y Sofía se convirtió en una inspiración para muchos, un recordatorio de que
Incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la justicia pueden prevalecer. Y así, con la certeza de que su lucha había marcado la diferencia, continuaron avanzando, siempre con la mirada puesta en un futuro mejor, donde la justicia no fuera una excepción, sino la norma. El viaje de Andrés nos muestra que, incluso en las situaciones más oscuras, la ya se puede la sumamos. Verdad y la justicia pueden prevalecer cuando nos negamos a ser silenciados. Él se enfrentó a un sistema corrupto, arriesgó todo y salió victorioso. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en una situación injusta, impotente ante fuerzas que parecen incontrolables? ¿Tienes el coraje de luchar por lo que es correcto, incluso cuando todo el mundo parece estar en tu contra? Ahora es el momento de reflexionar. El viaje de Andrés nos muestra que, incluso en las situaciones más oscuras, la verdad y la justicia pueden prevalecer cuando nos negamos a ser silenciados. Él se enfrentó a un sistema corrupto, arriesgó todo y salió victorioso. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en una situación? ¿Parece estar en tu contra? Ahora es el momento de reflexionar. El viaje de Andrés nos muestra que, incluso en las situaciones más oscuras, la verdad y la justicia pueden prevalecer cuando nos negamos a ser silenciados. Él se enfrentó a un sistema corrupto, arriesgó todo y salió victorioso. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en una situación injusta, impotente ante fuerzas que parecen incontrolables? ¿Tienes el coraje de luchar por lo que es correcto, incluso cuando todo el mundo parece estar en tu contra? Ahora es el momento de reflexionar. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Andrés? ¿Estás preparado para enfrentar tus propias batallas, exponer las verdades que están ocultas y luchar por la patana? ¿Justicia en tu vida? A veces, todo lo que necesitamos es dar el primer paso, desafiar el status quo y tomar el control de nuestro propio destino. Si esta historia te inspiró, si sientes que es hora de cambiar y luchar por tus verdades, suscríbete al canal. Aquí, seguimos explorando temas como este, que te desafían a pensar, cuestionar y actuar. No olvides activar las Kelly-Zoom. Shui. ¿Justicia en tu vida? A veces, todo lo que necesitamos es dar el primer paso, desafiar el status quo y tomar el control de nuestro propio destino. Si esta historia te inspiró, si sientes que es hora de cambiar y luchar por tus verdades, suscríbete al canal. Aquí, seguimos explorando temas como este, que te desafían a pensar, cuestionar y actuar. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos podemos aprender, crecer y, quién sabe, transformar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. El cambio comienza ahora. ¿Estás listo para ello? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Andrés? ¿Estás preparado para enfrentar tus propias batallas, exponer las verdades que están ocultas y luchar por la justicia en tu vida? A veces, todo lo que necesitamos es dar el primer paso, desafiar el status quo y tomar el control de nuestro propio destino. Si esta historia te inspiró, si sientes que es hora de cambiar y luchar por tus verdades, suscríbete al canal. Aquí seguimos explorando temas como este, que te desafían a pensar, cuestionar y actuar. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos podemos aprender, crecer y, quién sabe, transformar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. El cambio comienza ahora. ¿Estás listo para ello?